Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores para los que el pay de mora azul nunca volvió a hacer lo mismo, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Cuenta conmigo, de Rob Reiner. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual del show de los cinéfilos cuarentones sin esperanzas, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando Carrillo Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a comentar una película que vaya si me marcó. Una película que marcó mi infancia de una manera tremenda. Es la película Stand By Me, Cuenta conmigo, dirigida por Rob Reiner, un director del cual Paquito Rodríguez nos habló extensamente en el capítulo que dedicamos a la película Misery, dirigida también por Rob Reiner. Paquito Rodríguez nos hizo un panorama de las películas que dirigió Rob Reiner y que a él le gustaban y que no sabía que habían sido dirigidas por Rob Reiner, lo cual lo convierte pues en uno más de esos maestros hollywoodenses que son discretos, ¿no? Tipo Ron Howard, que no hacen de su nombre una marca como Steven Spielberg, como Stanley Kubrick, sino que son discretos, hacen una película tras otra buena, como Richard Donner, sin hacer aspavientos con su nombre, ¿no? Por el contrario, por ejemplo, de John Carpenter, que le pone su nombre antes del título de la película, incluso cuando están basadas en obras literarias como la película Christine, basada en una novela de Stephen King, y John Carpenter le puso John Carpenter's Christine. Todo lo contrario a lo que hace Rob Reiner, que es un director discreto, sutil, elegante, y que dirigió Stand By Me, Cuenta conmigo, una película basada en una novela corta de Stephen King, publicada en 1982, y es una película que se estrenó en 1986. Y es una película que reúne a un reparto un reparto muy interesante, porque la película trata de cuatro chavos de 12 años que van a buscar el cadáver de un contemporáneo suyo que fue golpeado por el tren y que murió, y cuyo cuerpo está desaparecido. Por eso la novela corta de Stephen King se llama El cuerpo, The Body, y tiene esa trama, cuatro pubertos que en cuestión de 48 horas tienen un viaje iniciático, un viaje del héroe en el que se transforman y en el que nunca más volverán a ser los mismos. Es el clásico que le llaman en inglés coming of age, que es cuando el niño pues no se convierte necesariamente en hombre en el sentido de convertirse en adulto, pero en mayor de edad, pero sí se convierte en hombre, pues como, pues digamos, no por nada el bar mitzvah se hace, los judíos lo hacen en esa edad, ¿no? A los 13 años, porque es cuando el niño deja de ser niño y pasa
ritual de iniciación, y es cuando pasa la etapa de la pubertad para entrar a la adolescencia. Entonces ahí la infancia, la inocencia muere. Y esta película justo es eso, es una historia de 4 niños que se convierten en adolescentes, bueno, que siguen en la pubertad, pero que pierden la inocencia. Y no lo digo en el mal sentido, sino totalmente en el buen sentido, en el sentido en el que tienen un viaje de introspección a través de un viaje físico, que es caminar durante 2 días para llegar a donde está el niño muerto, el adolescente, el puberto muerto, y a través de este viaje físico tienen un viaje de introspección en el que todos sacan a la luz sus traumas infantiles. Todos tienen un pasado que los atormenta, y me parece logradísimo cómo el guión de esta película nos va mostrando poco a poco, a través de la interacción que tienen estos chavos, nos va mostrando estas marcas, estas cicatrices emocionales que tienen estos 4 niños. Y para eso me parece que el reparto fue interesantísimo. Tenemos, por ejemplo, a Corey Feldman, que fue una estrella de los años 80, que salió en la película Viernes 13, capítulo final, que no fue el capítulo final, pero que fue la 4ª película, haciendo un personaje interesantísimo del niño Tommy Jarvis. Y después salió en los Gremlins, por supuesto. Después salió en los Goonies, ni más ni menos. Después en Stand By Me, después hizo la comedia con licencia para manejar, que me parece una película palomera divertida, con su contemporáneo Corey Haim, otro famoso de los años 80, y la película The Lost Boys, Los Muchachos Perdidos, dirigida por Joel Schumacher, un cineasta que hemos mencionado mucho en este podcast porque me parece que también es un ícono de Hollywood. Y en esta película Stand By Me sale Corey Feldman, también sale Jerry O'Connell, un actor que se volvería famoso por una serie de televisión que aquí en México se llamaba Mi Identidad Secreta. Y sí, en inglés tiene el mismo título, My Secret Identity, que duró como 3 años y que era una serie que yo nunca vi, pero que Jerry O'Connell se volvió famoso. Y de ser este niño gordito que hizo su primera aparición en cine en Stand By Me, se convirtió en un galán, más o menos, en un galán adolescente de Hollywood. También tenemos a River Phoenix, el hermano mayor, ni más ni menos que de Joaquín Phoenix, y que murió a los 22 años trágicamente por una sobredosis de droga, pero que hizo un personajazo, una verdadera clase de actuación en Stand By Me, como el amigo del protagonista, como un personaje verdaderamente atormentado que a sus 12 años ya carga con un pasado tormentoso, que a sus 12 años ya está de alguna manera marcando desgraciadamente el rumbo de su vida, y que es el mejor amigo del protagonista, interpretado por Will Wheaton, que es curiosamente el actor que se volvió menos icónico de estos 4 amigos. Will Wheaton, que después hizo un papel importante en la serie Star Trek, La Nueva Generación, y que le valió después ser reconocido y que le valió renacer, que hizo que su carrera prácticamente renaciera en la serie de televisión
The Big Bang Theory, en la que se interpreta a sí mismo y que da para muchos chistes. Sus intervenciones en The Big Bang Theory da para muchos chistes basados en su carrera cinematográfica y televisiva, y que se hace mucha referencia a su personaje Wesley Crusher de la serie de tele Star Trek. Pero en esta película, pues yo pienso que a los 12 años también nos brinda una actuación excelente como un niño triste, un niño que se siente relegado en su familia por la muerte de su hermano mayor, un niño que se siente que eh, pues que su papel en la familia no era tan importante como el de su hermano, que era toda una estrella del fútbol, y mientras que él era escritor, a él le gustaba la escritura, y que finalmente, como tantos personajes de Stephen King, de adulto se vuelve un escritor famoso, interpretado ni más ni menos que por Richard Dreyfuss, que al principio de la película vemos que está escribiendo una novela basada en esta experiencia que tuvieron estos 4 amigos de ir a buscar este cadáver y tener un viaje verdaderamente transformador en esta aventura. Y también vale la pena mencionar que tenemos a Kiefer Sutherland dentro del reparto, un actorazo que además es un gran villano, que la sabe hacer muy bien de villano, ¿no? Que es mayor que estos niños, es un adolescente, que es pues un gandallita, y que sale de villano en Stand By Me, en los Muchachos Perdidos, perdón, en la película Flatliners, que no es necesariamente un villano, pero pues sí es como un poco el malo, ¿no? El insensible del grupo. Y que también salió de vaquero en Young Guns, Young Guns 2, también ahí tuvo mucha fama, y que me gustaría mencionar también su intervención en la película Twin Peaks, Fire Walk With Me, dirigida por David Lynch, que es como digamos, Twin Peaks, la película, porque está basada en una serie de tele, o más bien es una película que se desarrolla dentro del universo televisivo de esta serie Twin Peaks, y Kiefer Sutherland hace un personaje muy gracioso de un detective, un agente del FBI, que es súper inteligente, pero al mismo tiempo es muy introvertido y es muy cómico. Y también hace un gran papel de villano en la película Phone Booth, dirigida también por Joel Schumacher. Y Flatliners, también dirigida por Joel Schumacher. Y The Lost Boys, dirigida por Joel Schumacher. Es el actor fetiche de Joel Schumacher. Y esta película Phone Booth, en la que hace un papel de villano en el que solo escuchamos su voz, y con solo escuchar su voz durante toda la película en una llamada telefónica nos mete miedo, nos mete es espeluznante lo que está haciendo. Es una película cargada de tensión, cargada de mucho suspenso, y en gran medida la participación de Kiefer Sutherland es lo que le da, es en buena medida lo que le da esta sensación de tensión y de suspenso. Y claro, por supuesto, la serie de televisión 24, en la que hace de un policía, o no sé si agente del FBI, la verdad nunca he visto esa serie, pero que se volvió famosísima y tuvo muchas temporadas. Entonces, también me parece que vale la pena mencionar que hace en Stand By Me el papel del villano,
y lo hace excelentemente. Es un villano que realmente da miedo. Eh, entonces, pues le voy a pasar el micrófono a Paquito Rodríguez para que nos diga cómo vivió esta película. Hola, Paquito. Hola, Fernando. Fíjate que yo, pues recuerdo lejanamente haber visto esta película en el cine. No es tan probable, pero puede ser, si tiene sentido por la época, el 86. Mi papá nos llevaba muchísimo al cine, así que es posible. La semana pasada estábamos platicando sobre Misery y sobre cómo Rob Reiner es uno de los mejores adaptadores de Stephen King, si no es que el mejor, es algo debatible. Y esta película es también una gran contendiente porque está basada en una novela corta que forma parte de una colección de novelas cortas que se publicó en Estados Unidos con el nombre de Different Seasons en 1982. Different Seasons, diferentes temporadas. En México y el público hispanófono no le tocó verlo así porque se partieron las novelas en varios libros y me parece que en México al menos 2 novelas no se publicaron, que es Shawshank Redemption, es Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, que se adaptó como Sueños de Fuga. Ya hablamos bueno, mencionamos esa película con Tim Robbins, y también es Apt Pupil, otra que adaptó al cine en el 98, Bryan Singer. Pero esas novelas me parece que o no se publicaron o no tuvieron tirajes muy grandes. Y el que sí se publicó fue precisamente El Cuerpo, que junto al Cuerpo viene El Método de Respiración, que es la única que todavía no se ha estrenado, sí, en Pancines, aunque me parece que ya está en preparación esa adaptación. Y yo tuve la oportunidad de ver la película y de leer la novela, y me parece sorprendente cómo el director, una vez más, logra transformar o traducir el lenguaje de Stephen King con las herramientas de las que dispone. Si en Misery estaba difícil porque la novela es bastante más cruda y mantener el nivel eso que llamé en el episodio pasado el sweet spot, el punto perfecto de estrés y de tensión, en esta novela es un poco más difícil, eh, porque no es una historia de horror, no es una historia de tensión, no es un thriller, sino, como ya lo mencionaste tú muy bien, es una historia de juventud, una historia de estos rituales de paso a la edad adulta. Son niños que están convirtiéndose en adolescentes, y adolescentes que se están convirtiendo en adultos, y todos ellos tienen carencias emocionales. Es una película más dramática, y el director consigue transmitirnos el peso dramático de cada personaje a pesar de tener tan limitado el tiempo. Cuando yo les hablé del lenguaje cinematográfico, les decía que no es menor que la literatura, pero sus herramientas son más limitadas porque es una obra que está constreñida en el tiempo. Una película dura 2 horas o 3 o 4 y hasta 5, pero entre más duran, más difícil es mantener la atención del público. Entre más larga, más pesada y aburrida se puede volver, porque no tenemos la facilidad que tiene la letra de que en el momento en el que tú quieras cierras el libro y lo continúas leyendo después, de que no tiene necesidad de gastar en efectos especiales, ni tiene que pensar en cómo va a resolver tal o cual cosa. Incluso hay pasajes de la novela It, que son
imposibles de filmar porque son ilegales, así de fácil. En la letra escrita funcionan muy bien, pero que cuando las trasladas al cine serían peligrosas. Entonces, Stand By Me habla sobre la vida de estos muchachos, sobre el último verano en el que fueron niños. Ese es el chiste de la película. Es el último verano en el que pudieron ser niños. A partir de que se acabe ese verano, cada quien se va por su lado, ya son adultos. Todo lo vemos a través de Gordy LaChance, que es un escritor de éxito, que es una especie ¿cómo se dice? De prestanombres para Stephen King, que es una especie de Stephen King. Y como siempre, el escritor abreva de su experiencia personal, es lo más honesto que se puede hacer, y esta película narra de cierta forma eventos que también forman parte de su personalidad, de su vida y de su forma de ser como escritor, y el director Rob Reiner logra transmitirnos eso. El mismo Stephen King lo dijo alguna vez: esta es la mejor adaptación que se ha hecho de una novela mía, para él, para Stephen King, porque tiene ese... no voy a cometer el error de caer en metafísicas, pero tiene como ese espíritu, como esa intencionalidad de transmitirnos la pesadez, la zozobra de estos niños adolescentes. River Phoenix era un actor súper dotado, incluso más talentoso que su hermano Joaquin Phoenix, al menos en ese momento de la historia. Él era muy prometedor, y esta es una de las películas que lo hicieron brillar. Es un papel difícil, es un niño sin amor, pero muy piadoso, es un niño muy sufrido y muy empático. Entonces es un personaje que es difícil de conseguir, es un personaje que se rompe en lágrimas, es un personaje con un rostro duro, es un niño que nos da lástima, pero no lástima de, de miseria, sino lástima de empatía, de ternura. Gordy LaChance, interpretado por Will Wheaton, el mejor Will Wheaton que ha habido en el cine es el de Stand By Me, que además es un personaje también muy humano, que pues sufre lo que muchos niños sufren, el no poder estar a la altura de las expectativas de los padres. Tenemos a Corey Feldman, que él mismo lo ha dicho: este personaje es el personaje más cercano a mí, un niño loco, un niño eh, que padece de sus facultades mentales, que ha sufrido de tortura por parte de su padre, que tiene trastorno de postraumático de Vietnam. En fin, es una galería de personajes que sufre, y lo que nosotros vemos en la película es su sufrimiento, pero también los vemos ser niños, y los vemos jugando y tirándose pedos y leyendo revistas de Playboy escondidas, que en un club de casita del árbol. Los vemos haciendo, no sé, voy a poner de ejemplo el personaje de Chris O'Donnell, escarbando agujeros en el porche de su casa, porque alguna vez enterró un tesoro, que eran sus ahorros en moneditas, y no logra recordar dónde está, y no puede encontrarlo, y es su búsqueda incesante por el tesoro, que a lo mejor hasta le robó su hermano, que muy probablemente le robó su hermano mayor. Kiefer Sutherland también sufre, también es un personaje que está constantemente bajo la presión de ser el jefe de la banda, el más cool. Es una historia que nos habla de estos monos que están metidos en una historia, que están metidos en una aventura, encontrar el cadáver de un niño, y los mueve el morbo de encontrar y ver un cadáver. Nunca han visto un muerto, pero también la ilusión estúpida de volverse famosos por haber encontrado al niño perdido. Y es una metáfora de cómo van a encontrar
la muerte del niño interno y van a empezar su vida de adultos. Hay muy pocas variaciones entre la novela y la película. En general es una adaptación bastante fidedigna. Y lo que me llama más la atención es la manera en la que el director trabaja con niños, porque estos eran niños de 10, 11 años. Incluso por ahí leí una anécdota muy divertida de Kiefer Sutherland, que menciona que había una feria del Renacimiento cerca de donde estaban filmando y naturalmente toda la producción, cuando tocó descanso, se fueron a visitarla y compraron galletas y cuando regresaron se dieron cuenta que eran galletas de marihuana. Y Chris O'Donnell, que era era un niño de 11 años, pues se puso a chillar y chillar y chillar y chillar. No lo podían sacar de la lloradera porque pues la marihuana le dio mal, le pegó mal al niño. Y pues ya ese tipo de anécdotas. Los niños eran muy traviesos, se la pasaban haciendo relajo, funcionaron muy bien. Es Jerry O'Connell, perdón, me confundí de nombre. Siempre confundo los nombres, pero Donnell es el de Batman, es el Robin chafa. No, es Jerry O'Connell. Bueno, pues es que todo el rodaje fue una aventura para ellos, fue un juego. El director supo trabajar muy bien con estos niños, con estos actores y le sacó buen jugo. Para Kiefer Sutherland hacer el papel de malozón no es difícil porque su cara le ayuda, pero eso no le quita mérito porque es un actor que también ha sabido ser eh, el héroe. Sí tiene un abanico emocional bastante amplio. Hay muchos leitmotivs en las historias de Stephen King. Pues el pueblito se llama Castle Rock. De hecho, la productora de Rob Reiner se acabó llamando Castle Rock precisamente por eso. Encontramos también referentes a las otras novelas de Stephen King, unas por ejemplo, aunque esto solo sale en la novela, no sale en la película, aquí me confundí, pero en la novela mencionan al perro con rabioso Cuyo, sí lo mencionan, como ese perro rabioso que allá en el pueblito aquí cerca tuvo una señora encerrada con su hijo en el cuarto, que es Cuyo. Esa intertextualidad de Stephen King es maravillosa, pero bueno, volviendo a lo mismo, es un manejo de la cámara impresionante. Tú ves la escena en la que las está persiguiendo un tren. Es la escena más icónica de la película y tú juras que están a punto de atropellarlos y todo lo logran con un lente, con un lente que tiene una profundidad de campo tan grande que de veras parece que el tren está a punto de atropellarlos, aunque estaba a 100 metros de distancia, estaba lejísimos. Es una maestría en la narrativa. Cuando Gordy LaChance les cuenta la historia del gordito y el concurso de país, si no han visto la película ya van a saber de lo que hablo cuando lo vean, es una maravilla, raya en lo ridículo, pero de manera perfecta para el ritmo de la historia. Creo que es otra película que no ha envejecido, es otra película que está fresquita. Es la clase de historias que no quisieras que les hagan un remake, porque no van a poder hacer un remake de esa historia. Es mejor reestrenarlas. Estas películas no pueden mejorar y si las actualizas, van a perder todo el encanto, porque esa infancia ya no se vive. Un niño que nació en el 2000 ya no vivió la infancia de estos niños de los años 60. Definitivamente no tendrá esos referentes. Mejor hagan una historia nueva, ¿no? Algo nuevo. En fin, me parece que que la historia de Rob Reiner cumple cabalmente. Hay algunos detalles que omite por el bien de la narración y que no hacen ninguna falta. Y me parece que con esta sí podría coronarse como el mejor adaptador de Stephen King. Es una pena porque me parece que no es la película más popular o la más famosa. Sí es famosa, sobre todo como mencionas, The Big Bang Theory
volvió a traer a la mesa de discusión el nombre de Will Wheaton, Stand By Me, pero yo creo que si no eres de esa generación probablemente no la conoces y es una pena porque es una película muy bien lograda. Creo que es una película que le puede servir a muchos jóvenes y que puede llevarlos a una lectura muy, muy buena, recomendable, que es El Cuerpo. En México lo editó, no me acuerdo si fue Alfaguara o si fue Timun Más, pero está editada así como El Cuerpo, no aparece, no está el libro de The Four Seasons. En fin, ¿cómo la viviste tú, Fernando? Regreso el micrófono. Como podrán oír, mi voz ronca. Este programa lo grabamos igual el mismo día que el de Misery. ¿Para qué les miento? Estoy un poquito ronco. Te devuelvo el micrófono, Fernando. Gracias, Paquito. La verdad, tus comentarios me parecen totalmente acertados. Coincido plenamente contigo, Rob Reiner, con esta película. Tal vez se corona como el mejor adaptador de Stephen King. Hay otro que le podría hacer la guerra, pero más por cantidad que por calidad, que es Mick Garris, un maestro del horror churrero que ha hecho miniseries basadas en películas de Stephen King, pero pues ese es más bien, pertenece más bien a la línea churrera de, del cine o de la televisión basada en novelas de Stephen King. Pero en cuanto a lo cinematográfico, estoy de acuerdo que Rob Reiner se corona como el mejor, como el que ha hecho dos obras maestras de la literatura de Stephen King traducida al cine, que son Misery y Stand By Me. Stand By Me, al igual que Misery, tiene una puesta en cámara impecable, tiene un ritmo impecable, tiene actuaciones impecables, se da tiempo para todo, se da tiempo para, como tú dices, eh, ver a estos niños darse permiso por un último verano de ser niños. Y lo vemos en una escena en la que están sentados tomando agua de sus cantimploras y escupiendo chorritos de agua para atinarle, no me acuerdo si es una lata o una botella, pero es un momento en el que se están dando permiso de ser niños, pero desgraciadamente al mismo tiempo, como tú mencionas, eh, hay muchos momentos en los que conocemos el sufrimiento de todos estos personajes y la novela corta es más cruda, al igual que The Shawshank Redemption o al igual que Misery, la novela es más cruda. Eh, pero la película no se puede dar el lujo de ser tan cruda porque pienso que perdería su fuerza. Entonces es interesantísimo como Frank Darabont, como Rob Reiner, como el mismo Kubrick, reducen la cantidad de cosas crudas y grotescas para hacer películas más elegantes, más sutiles, y Stand By Me lo logra muchísimo. Hay el epílogo de la novela corta de Stephen King es crudísimo, es las consecuencias que tiene el desenlace de la historia. Ya cuando vemos el epílogo, por así decirlo, en la novela corta es súper violento, súper crudo, pero la película no podía terminar en una nota así porque el núcleo emocional de la historia es la amistad de estos cuatro niños. Entonces, eso es con lo que nos deja la película. Ya no se va al epílogo de la novela corta porque nos quiere dejar con esa sensación de nostalgia. Y, en México, me parece que sí se editaron las cuatro novelas cortas de este libro, Different Seasons, en el cual Stephen King dijo, ya estoy cansado de ser encasillado como novelista
puro terror y entonces publicó este libro con 4 novelas cortas llamado Different Seasons. Cada novela corta sucede en una estación del año diferente y sí se publicaron aquí en México. Eran 2 libros. Uno tenía la novela corta del cuerpo y otra. Tal vez Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. Es muy probable que fuera El Cuerpo y Shawshank Redemption. Y la otra, me parece que tenía el método de respiración y no recuerdo cuál es la otra. Y Apt Pupil, que como bien menciona Paquito, fue después adaptada por Bryan Singer y que me parece un peliculón que también reduce la crudeza. También Apt Pupil de Bryan Singer también reduce el nivel y la cantidad de muertos, la cantidad de sangre, la cantidad de violencia, para hacer una película más sutil, eh, más elegante. Y Stand By Me no es la excepción, también es una película muy elegante. Eh, Impresionante cómo Rob Reiner trabajó con estos niños para sacar esas actuaciones. Y yo la primera vez que viví esta aventura, esta película, pues fue en el cine y yo sí recuerdo cuando fui con mis primos y mis primos dijeron, vamos a ver, cuenta conmigo. Y yo dije, pues vamos a ver, cuenta conmigo. Y yo me iba imaginando una comedia o palomera, no sé, algo ligero. Y me sorprendió muchísimo la densidad de la película. Yo como niño, chamaco de 10 años tal vez, estaba yo impresionado, verdaderamente impactado por la seriedad con la que esta película se toma a sus personajes y la trama y la historia y el crecimiento emocional de estos chavos. Y yo recuerdo estar en el cine eh, impactado por esta historia tan profunda. Y al igual que Misery, que mencioné en el capítulo de Misery, esta película también la revisité hace como 3 años y también me parece que no envejeció nada mal. Al contrario, no amerita remake en lo absoluto, estoy de acuerdo, amerita reestreno. Y esa escena icónica del tren a la fecha sigue siendo impresionante, a la fecha sigue dando miedo, sigue con este lente que logran hacernos sentir que el tren está atrasito de estos niños y que está a punto de atropellarlos. Es una escena cargada de tensión que sí, definitivamente estoy de acuerdo con Paquito, es una maestría de Rob Reiner. Y pues a mí me gustaría concluir diciendo que les recomiendo Stand By Me si no la han visto. Y Misery, estas 2 películas que comentamos de Rob Reiner, son joyas ochenteras. Bueno, Misery ya es del 90, pero de las películas que hemos hablado de esa época, yo pienso que Stand By Me, Misery y Volver al Futuro, del que también ya hablamos, son películas impecables, películas que no tienen falla, no tienen un momento en el que no se logre la intención dramática de lo que se quiere transmitir al público. Entonces, por eso las recomiendo. Si no las han visto, me parece que son experiencias cinematográficas muy valiosas, muy satisfactorias. Eh, y con esto concluyo mis comentarios, Paquito. Gracias, Fernando. Fíjate que esta película a mí me gustó muchísimo. Cuando yo era joven, la veía con frecuencia. Yo debo haberla visto varias veces en mi infancia y la tuvimos en muchos formatos, incluso debo haberla tenido grabada de la tele, quizá, ya no me acuerdo muy bien. Y lo que recuerdo que más me impactaba
era esta sensación de familiaridad que tenía con la relación que tenían los niños entre sí, porque cuando yo era niño yo también tenía mi palomilla, mis grupitos de amigos con los que jugábamos y nos enlodábamos y nos ensuciábamos y teníamos pequeñas aventuras, era muy próxima a mí. Ya después estudiando y leyendo anécdotas de la película, pues me he encontrado muchos factoides divertidos. Eh, Particularmente hay una que me llamó mucho la atención, que se me hizo muy graciosa. Hay una escena en la que se tiran a una poza, que por cierto es una anécdota de la vida de Stephen King, y no quería la producción tirarlos a una poza de verdad porque pues no se sabe realmente qué hay abajo y podían lastimarse y pues entonces fabricaron una poza. Perdón, excavaron un agujero y lo llenaron de agua y todo, ¿no? Pero entre que hicieron la poza y empezaron a filmar, transcurrieron como 3 meses. Entonces Corey Feldman dice, la verdad es que nadie sabía que había abajo de esa poza. O sea, hubiera sido lo mismo que nos hubieran tirado un pozo natural que ese pozo todo podrido. Y así fue, lo tiraron al pozo, estaba todo sucia esa agua después de 3 meses de abandono. A mí me gusta mucho también la secuencia en la que entran a un chatarrero, los persigue un perro, y es un perrito que tiene fama de ser muy salvaje, muy violento, ¿no? Y en esa escena eh, eh, descubrimos que pues es un perrito, es un perrito bien chiquito, que es muy bravo, pero pues que no es el animalón que ellos pensaban, ¿no? Ellos en la ficción, supuestamente el perro estaría entrenado para agarrarte de los aquellos. Y finalmente, en esta colección de anécdotas, Will Wheaton corre más rápido que River Phoenix. Y hay una escena en la que los dos compiten corriendo y Will Wheaton tuvo que dejarse ganar, tuvo que correr despacito para que le pudiera ganar el otro porque no le podía ganar, entonces tuvo que fingir que corría más despacio que Phoenix. Phoenix era un gran actor, es una pérdida terrible y trágica, de verdad, en el cine. Una historia más de que las drogas nos han quitado más de lo que nos han dado. Es terriblemente trágico. Él siempre será el joven Indiana Jones para mí y nos dejó pues este regalito. Ahora su hermano Joaquín, también un gran actor, también muy profesional, pues le ha tocado la pasión de cargar el apellido de su hermano. Él empezó con el nombre de Leaf Phoenix, Hoja Phoenix, porque los dos pertenecían a una secta bien rara, de la que apenas lograron escapar, y River pues era el hermano. Eh, y bueno, finalmente otra anécdota hermosa de esta película es que Jerry Connell, este, pues él está casado con Rebecca Romijn, es sabido por todos. Rebecca Romijn es esta preciosa modelo que hizo de Mystique en las películas de X-Men, la mejor Mystique que existe, perdón. Y cuando él se casó, bueno, él estaba de novio con ella, tenían varios meses de ser novios y él cuenta en una entrevista que pues, él sabía que él está completamente fuera de la liga de Rebecca Romijn. Rebecca Romijn es una supermodelo y él pues no está tan supermodelo, ¿no? Pero alguna vez platicando con sus amigas de la prepa se enteró que la película favorita de Rebecca Romijn es Cuenta conmigo, Stand By Me, que tenía el cuarto tapizado con pósters de Stand By Me y que era su más favorita, su película más favorita de entre las favoritas. Nunca se lo confesó, no tenía ella el valor de decírselo y él se enteró porque las amigas de la prepa se lo dijeron. Y se me hace una anécdota muy hermosa, porque siguen casados los dos, tienen hijos muy hermosos como cuál debía ser. Entonces, es una bonita historia que surgió de esta película. En fin,
Me despido recomendándoles mucho el cine de Rob Reiner y en particular las películas de Stephen King. Si tenemos oportunidad, abordaremos más películas icónicas dirigidas por grandes directores. Ya tenemos Christine, ya hicimos un episodio en el que hablamos sobre Christine. En fin, todavía podríamos elegir alguna que otra interesante. Por lo pronto terminamos este microciclo de Rob Reiner y Stephen King. Te devuelvo antes de devolverte el micrófono, Fernando, pues por supuesto, tengo que saludar a mis sospechosos comunes, a todos los que participan y nos comentan y nos escuchan, a Fernando Rivero. Fernando Rivero se ha echado todos los episodios desde el primero. También tenemos un fan nuevo, Gilberto. Te mando saludos, a ver si de veras, si escuchas este episodio, ya te llegarán tus saludos, Gilberto. Y no puedo irme sin decirle muchas gracias a mi esposa, que me acompaña, que me trae mi tecito, que me trae mi bebida, que me da permiso de estar aquí filmando porque es mi conejita y ella me manda. Y a la que le mando un fuerte abrazo porque a estas alturas debe estar cumpliendo casi 4 meses de embarazo y para mí es lo más hermoso de mi vida, el sueño realizado, y se los estoy compartiendo. Ahora sí, Fernando, ya que estoy chillando, te paso el micrófono. Muchas gracias, Paquito, y pues no me queda más que también agradecerles a todos los que nos escuchan, nos hacen el honor de escucharnos y también de enviarle un fuerte abrazo, un saludo y una felicitación a Carolina, tu esposa, y también un agradecimiento por permitirnos, por facilitarnos este tiempo que tenemos para grabar el podcast. Muchas gracias también a ti, Paquito, por el tiempo que le dedicas. Y yo soy Fernando Carrillo Fink y nos vemos a la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!